Yo voy a compartir para empezar. Hoy yo voy a dedicarme más a la novela, ¿no? Para mostrarles. Eh, bueno, yo me acordé de mostrarles este libro, ¿no? Que yo organicé con la profesora de Universidad de Bahía, que es Luciane Acevedo. Y este libro que está disponible en el Amazon trata de esta escrita no creativa y autoría. Entonces, también está en portugués, pero se puede ahí ver que estos textos están ahí reunidos tratando de pensar esta escrita no creativa a partir del concepto de curaduría eh, de Kennedy Goldsmith. Entonces, hay varios conceptos que se puede utilizar para pensar estas relaciones y estas formas, ¿no? De apropiación de las obras ajenas. Uh, También me quedé pensando, ¿no? En la pregunta que hizo Oscar sobre las relaciones, estas relaciones no están ahí ya desde, ¿no? El Quijote, que es la novela, ¿no? Que inaugura la modernidad. Y me parece que lo que está por detrás entonces de esta cuestión es si uno cree o no cree, ¿no? Que haya la posmodernidad. Entonces, lo que presenté en el último encuentro es a partir de la idea de que sí hay una diferencia entre los elementos y los procedimientos, vamos a decir así, en las últimas décadas. Pero sí, seguramente se puede pensar que estos solamente son desdoblamientos de un mismo proceso. Entonces, esto está por detrás, cómo se piensa, ¿no? El periodo contemporáneo, si sería una etapa, una continuación de la modernidad o se podría dar otro nombre que sería entonces la posmodernidad. Entonces, me parece que por detrás de esta cuestión está un poco esta perspectiva. Entonces, la respuesta entonces sería sí, no, ¿no? Porque si uno toma una perspectiva, se puede pensar de una manera o de otra, y las dos formas uno consigue respaldo, soporte teórico de cualquier manera. Entonces, es más bien una decisión no teórica que uno debe tomar, ¿no? Para pensar esos procesos de la literatura contemporánea. Bueno, este libro, entonces, la novela de Luis Fernando, ¿no? Esta es lo mismo que ya presenté, ¿no? Apuntando lo que se proponía el cursillo y lo que vamos a ver hoy entonces es pensar la obra y cómo esto aparece en estos juegos, ¿no? Entre autor, lector, biblioteca y todo, y la metáfora, las relaciones con Borges en esta novela de Luis Fernando. Entonces, este autor es, como ya hablé en el último encuentro, es un autor gaucho, ¿no? Que acaba de morirse ahora en agosto. Entonces, también es una forma de homenaje a esta persona bastante importante de la literatura gaucha, además de ser un hijo del célebre escritor Érico Veríssimo, que ha escrito muchas obras del regionalismo, ¿no? Del Rio Grande del Sur. Entonces, es un autor un escritor muy popular porque participa y publica en periódicos, entonces también trabaja mucho como cronista, entonces esto es bastante conocido. Eh, Hay mucho de sus obras, como voy a mostrarles, traducida.
y hay otras que no, pero es un autor que escribe mucho, ha escrito muchas obras. Um, también otro elemento importante de decirlo es Veríssimo ha vivido en los Estados Unidos y por lo tanto también trabajó como traductor y redactor publicitario. Entonces esto también se percibe en su narrativa, ¿no? Como un elemento importante en su ironía, en su brevedad, en su construcción de su obra. Entonces, comenzó su carrera como cronista en la década de 60 y se hizo famoso por sus textos publicados en grandes periódicos. Entonces, Zero Hora es un periódico del Rio Grande do Sul y o Estado de São Paulo y o Globo son periódicos nacionales. Su escritura se caracteriza por el humor refinado, la ironía social, el juego lingüístico y la crítica de las costumbres de la clase media urbana brasileña. Fue también músico aficionado y tocaba el saxofón, pasión que aparece en varias de sus obras, incluso en esta última que el cuento, ¿no? Crónica que vimos en el último encuentro, ¿no? Esta relación que él tiene con la música. Entonces, su producción es de más de 80 libros publicados, abarca varios géneros como crónicas, relato breve, novelas, literatura infantil también, tira humorísticas y traducciones. Entonces, entre ellos, solamente he indicado algunos títulos y está ahí entonces el Borges y os Orangotangos Eternos, publicación en portugués de 2000 y traducción de 2005. Y es la coletánea, la colección de crónicas y cuentos, Banquete com os Deuses, de 2003, donde saqué el texto del último encuentro que no está traducido. Esta comedia de vida privada es una exitosa serie televisiva y ha acabado por promover su obra en gran escala en Brasil. Entonces, hay varias obras importantes y muchas de ellas están traducidas. Solo para que tengan una idea, ¿no? De la importancia de este autor. Es una tabla entonces con algunos títulos y sus traducciones para el español. O sea, hay bastante opciones ahí para quien se interese y pueda buscar otro título para conocer más la obra del autor. Entonces, este libro entonces está en el listado publicado por Sudamericana. Bueno, entonces la novela forma parte de una colección. Es importante decirlo, ¿no? Porque literatura o muerte es una colección en que la editorial encargó a los autores de escribir un específico tipo de producción para componer esta colección. Entonces, se exigía entonces que el uso de recursos como la parodia, la paráfrase, la estilización, la apropiación estaba ahí dentro de la propuesta. Entonces, todos los libros de la colección tenía un poco de este elemento. Entonces, por ejemplo, Moacir Sclin, que otro autor gaucho también ha participado con recreación de Kafka, Rubén Fonseca, tratando de hacer de Molière y Veríssimo de Borges. Entonces, esto ya estaba ahí propuesto y fue una impuesta, ¿no? Su libro, entonces, dentro de esta colección, es una de las producciones más exitosas en la que Veríssimo reúne rasgos identificatorios de Borges y Poe, la escritura como lectura y la narrativa de enigma. Entonces, él propone esta mezcla, ¿no? Con estos elementos. Otros textos Borges están presentes, por ejemplo, El mundo como texto, La biblioteca como metáfora, De memoria infinita y La admiración por la construcción narrativa de Poe.
a partir de un misterio que debe ser desentrañado a través de la biblioteca y de la construcción textual, se presenta la lectura de otra lectura. El texto pasa a ser la pista principal del enigma. Los recursos narrativos metaficcionales explicitan las lecturas precedentes y las diferentes capas textuales y sus interferencias. Entonces, la estructura de la novela, entonces voy a apuntar aquí que no sé quién consiguió, si hay alguien, ¿no?, que ha conseguido leer alguna parte o un vistazo o toda la novela. Entonces, yo voy a presentarles que la novela está compuesta por una narración en primera persona, al inicio, en forma de carta, novela, dirigida a Borges. Entonces, como una carta dirigida a Borges, y que después el propio narrador dice que va a transformarla en una novela. Además de un último capítulo en forma de carta-respuesta. Entonces, hay como un diálogo en este sentido, ¿no?, que Borges entonces contesta al primer narrador, su versión de los hechos. A partir de esta carta, entonces, del primer narrador, conocemos el capítulo El crimen, primeramente los acontecimientos de la historia, y después sigue los capítulos con títulos con letras que tiene esta formación gráfica a partir del espejo, ¿no?, como duplicada, espejada. Entonces, relata entonces, en estos capítulos las investigaciones sobre el asesinato que ocurre, el inicio, ¿no?, de la historia en un congreso. Entonces, ambos narradores, en retrospectiva, porque relatan el hecho del asesinato y de la investigación después, y después de algunas semanas. Entonces, el narrador de la primera parte es Vogelstein, traductor y profesor de inglés, residente en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante un congreso dedicado a Edgar Allan Poe, que tiene lugar en Buenos Aires, y está dedicado este congreso a homenajear Borges. Entonces, en este momento, este traductor conoce a Borges y juntos, con un criminalista llamado Cuervo, intenta esclarecer el asesinato de uno de los participantes del evento. Entonces, esta más o menos la trama y la estructura de la novela. Entonces, tenemos una investigación y donde las pistas, toda la investigación se da en la biblioteca de la residencia del escritor argentino. Y el último capítulo, que se llama La cola, es la carta respuesta a la narración de Vogelstein. Es decir, la lectura que él hace de los acontecimientos. Entonces tenemos dos perspectivas, dos miradas sobre lo mismo acontecimiento que es el asesinato. Entonces, en este primer capítulo tenemos este narrador, que es también un traductor, y ahí está también otra camada de sentido, ¿no?, de la novela, que va a contar para nosotros, lectores, y va a contar también para Borges, ya que está ahí direccionado a Borges, como que su primer contacto con Borges, cuando lo que dice, ¿no?, es que había traducido un cuento de Borges, mejorarlo, intentó mejorarlo porque estaba muy confuso este cuento, y acaba que el Borges le dice, ¿no?, le dice que no quiere que haga más ningún tipo de traducción sobre sus obras. Después de eso, él va a investigar y descubre la figura de Borges, quién era Borges, y empieza a investigar sobre su vida y tal, y acaba creando una obsesión, ¿no?, por Borges, y acaba enviando otras cartas, otro cuento que cría y tal, y no consigue más respuesta.
va a Buenos Aires intentando encontrar con Borges, pero no logra éxito. Entonces, este es el primer momento, se percibe esta relación, esta construcción y también la idea de, de la obsesión, de mostrar cómo este traductor era traicionero, mutilaba los textos, era un cirujano plástico. Él dice que era un cirujano plástico que mejoraba los textos. Entonces pone varios estos elementos dentro de la narrativa, apuntando también que su gato era llamado de Aleph. Entonces hay varios indicativos ahí de su relación obsesiva con Borges. Y entonces él va a contar ese inicio de la trama y también cómo que llega a este congreso en Buenos Aires. Entonces, esta cuestión de la cola aparece entonces, ¿no? Porque cuando él dice, ¿no?, que había manipulado y alterado el cuento de Borges, el Borges dice que ha colocado una cola grotesca en su cuento. Y después, al final, él le ofrece para que haga una cola también a la novela, ¿no?, que sería la parte final de la novela. Entonces, esta cosa de la cola empieza en este momento como una traducción o una recreación grotesca sobre la primera narrativa que sería el cuento en el caso el primer caso y la propia novela, la narración de la carta al final. Entonces, todo el tiempo se presenta entonces el narrador indigno de confianza, porque es un traductor y por eso un traductor es infiel. El narrador encuentra a Borges, entonces este congreso, de nuevo apunta a estas cuestiones de relaciones con Poe también, ¿no?, con esta referencia al cuervo como nombre del criminalista que va a investigar el asesinato. Borges en este periodo cuenta ahí la historia, ¿no?, que estaba tratando de escribir un tratado final de los espejos y hay entonces esta muerte dentro del primer día, ¿no?, la apertura del Congreso. El traductor es el testigo, el primer a encontrar el muerto y por esto hace parte de la investigación como testigo de los acontecimientos, de las informaciones. Ya el capítulo X, entonces conocemos la historia del crimen, cómo que esto pasa y una primera versión de cómo esto estaría ocurrido, ¿no? A partir, claro, de la narración del traductor, que este personaje. Entonces, siempre con esta relación entre traductor y una narración infiel, ¿no? Ahí hay una parte que él dice así: un congreso sobre Edgar Allan Poe interrumpido por un asesinato en un cuarto cerrado, como el cuento del propio Poe. Era lamentable, pero era fantástico. Yo sabía que le iba a gustar, Jorge. Entonces ahí él está relatando, ¿no?, como que fue interesante y propicial esta situación ocurriendo en el mismo hotel donde él estaba. Entonces, esta investigación es Borges, Cuervo y el traductor Bolkestein, que van a estar ahí intentando explicar lo que ha pasado. Las letras, ¿no?, que indican el capítulo son indicaciones a partir del relato del propio narrador de cómo había encontrado el cuerpo enfrente a un espejo dentro del cuarto. Entonces, al principio había encontrado de tal manera que las piernas, ¿no?, de la persona, el reflejo en el espejo formaba una X. Entonces, esto todo, siempre, todo el capítulo, él añade una información nueva y acaba por cambiar la perspectiva de cómo estaría el muerto frente al espejo. Entonces, el próximo capítulo, entonces, vemos que hay de nuevo esta búsqueda por esta solución, se hace bastante citaciones
uno de ellos está John Dee, ¿no? Con las proposiciones gnóstica, ocultismo, referencia al siglo XVI. Entonces hay otras referencias también, además de Poe, en esta investigación. Y ellos se quedan así como que buscando esta referencia en esta biblioteca. Entonces, una de las afirmaciones es, y crea que la solución está aquí. Las soluciones siempre están en las bibliotecas. Entonces, esto es lo que afirma Borges. Después también habla que un otro diálogo, ¿no? Pero no llegamos a solución alguna, protesté. Mejor dijo, es un pretexto para conversar más. Entonces, también esta forma de buscar una solución que en verdad solamente son maneras de discutir sobre lo mismo, intentar encontrar referencias y otros elementos dentro de la biblioteca. En este capítulo, entonces, ya cambia la posición del cuerpo, ¿no? Frente al espejo, él dice que había se enganado con algo, entonces cambia todo. Entonces, todo el tiempo esta relación de indicar informaciones que después él mismo dice que no confiere con la realidad. Él dice así, seguiré siempre dictando mis libros dentro de esta biblioteca, o la eternidad del orangután hipotético terminará cuando él escriba el nombre secreto de Dios. ¿Qué opina Wittgenstein? Entonces, ahí lo diálogo. No sé, fue mi respuesta. Si la eternidad es infinita, ni el final de todo acabará con ella. Veo que el orangután sobrevive. Sol al final de todo y de todos, incluso de Dios. Será el último autor. Entonces, hay siempre estas relaciones filosóficas, ¿no? Entre estas apariciones, entre esta figura que aparece dentro de un cuarto cerrado, que son parte, ¿no? Del imaginario, todo del enigma, ¿no? De Poe, como que esto de alguna manera reproduce al infinito, duplo, simetrías, todos estos elementos que llevan, ¿no? al imaginario borgiano. El capítulo M, entonces, de nuevo, la memoria como informante no confiable. Entonces, el traductor acaba por informar otras cosas, encontraron otras pistas. Discusión sobre una sociedad, ¿no? Que estaba por detrás de la organización del Poe. Descubre-se entonces que el Congreso era un homenaje a Borges y por fin se dice entonces, ¿no? Que tendría que volver a Porto Alegre y entonces Borges le dice escriba y recordará, y entonces él dice lo haré Jorge, la palabra escrita, Wittgenstein, para existir todo tiene que volverse palabra, ya sea complejo o simple, piense en el universo. Entonces, acá es la conexión, ¿no? Con lo que el texto que inicia el libro, ¿no? Que es justamente cuando él dice, Jorge, yo hice lo que me pediste, acordé y escribí. Entonces, esto es la idea. Y hay entonces esta cosa de que la relación, ¿no? Entre la escrita y la creación y el proceso todo de componer una realidad a partir de la escrita. En este capítulo ya había volvido para Porto Alegre y como que le endereza, ¿no? La carta, la novela a Borges. Entonces él dice así, estoy de regreso en Porto Alegre desde hace una semana y recién ahora puedo decir que recordé con claridad, con toda claridad. Por fin recordé del todo, como pidió Cuervo. Escribí para recordar y como usted debió, o como vieron para usted, hice un libro con lo que recordé, con epígrafe y todo, un libro de nuestros encuentros, para que también usted recuerde, Jorge. Como usted sabe, cuando esta
tarde Cuervo me dejó en el hotel, encontré a Ángela con todo listo para mi partida, incluso la valija armada. No tuvo opción. Teníamos poco tiempo para tomar el avión y desembarcarnos a la carrera en el aeropuerto. A usted le gustaría saber que en esta carrera derribé al japonés que también estaba embarcando. Ni siquiera pude ayudarlo a ponerse de pie. Lo dejé entregado a los dicterios en el piso. Creo que fue su último congreso. ¿Usted sabía quién era yo o no, Jorge? Desde que fuimos presentados, recordaba mi arrogante intervención quirúrgica sobre su cuento en el Misterio Magazine, de mi cola imperdonable, de mis cartas, de mis cuentos. Sea, le daré la oportunidad de retribuírmelo. Quiero que usted termine este libro en mi lugar. Siéntase a sus anchas para aumentar el rabo que guste. No tocaré una línea. Lo traduciré al portugués, pero no cambiaré cosa alguna, lo juro. El último capítulo, el desenlace, la conclusión, el resultado final de nuestras arduas álgebras. Si se me permite citarlo una vez más, en busca de una solución, es todo suyo. Esa es mi forma de redimirme. Mi recuerdo definitivo de la escena del crimen es el siguiente. El cuerpo de Hokop, tendido en forma de V, estaba en la mano de los pies en contacto con el espejo, formando un losango con su reflejo. El triángulo con un punto adicional en el sur, el punto que faltaba en la Trinidad, la mujer o el diablo. Las cartas estaban como la describí la primera vez, el 10 o la X junto con el caballo, un espacio y el rey. El caballero tenía los ojos vaciados. La palabra escrita ahora le pertenece, Jorge. Entonces, a partir de este texto, le pasa entonces la palabra al destinatario para que termine la novela. Bueno, entonces la cola es la parte entonces escrita pretensamente por Borges, ¿no? También en formato de carta. Entonces él dice, querido, gracias por el privilegio que solo puedo atribuir al exceso de deferencia que inspiran los ídolos o los viejos. Es muy llamativo en las tortuosas relaciones entre el autor y sus criaturas que un personaje reciba la carga de escoger el final de la historia. Pero sospecho que la única conclusión posible es la que usted determinó desde el principio. Nunca escapamos del autor, por más generoso y arrepentido que se muestre. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Que ahí se coloca también esta relación de la metaficción, ¿no? De haber la explicitación de que son autores, de que son criaturas, de que son personajes dentro de la narrativa. Entonces tenemos ahí el narrador poco confiable, un relato detectivesco que tiene que ver con este formato de la novela de enigma, ¿no? Que es una invención de Poe y que también después es apropiada por Borges. La solución entonces del asesinato, de la investigación está toda involucrada en las pistas y todo esto en un relato, en la biblioteca, en la palabra, en las relaciones textuales. Hay otra frase también que se repite en la narrativa que habla que geografía es destino, porque dice el traductor, ¿no? Dice que hay una serie de coincidencias, ¿no? que permitió que estuviera en el Congreso en este momento. Hay fuertes referencias, ¿no? A cuentos, ¿no? de Poe, como es Caravaggio de Oro, el más obvio, ¿no? Hay también otra referencia a otros textos, como este de Saint-Will, y referencia también a relatos antiguos,
como algunos mitos, algunos elementos del folclore y de la mitología. Y al final, entonces, dice así termina Urquiza de regreso en Mendoza. Entonces, estos nombres son otros personajes, ¿no?, que estaban en el Congreso, ¿no? Urquiza de regreso en Mendoza, donde preside rituales nocturnos en la iglesia subterránea, en la bóveda de su castillo, con la posible participación del obispo de su provincia. Johnson, en los Estados Unidos, a donde voló después de negarse a contestar más preguntas y sin que se lo acusara de nada, pues no había pruebas contra él. Bockstein en Porto Alegre, feliz por haber provocado finalmente una respuesta mía. Borges y yo, mire, esto es ya la narrativa de Borges, ¿no? Interrumpiendo nuestro trabajo en el Tratado Final de los Espejos, viajando a Ginebra, donde moriremos el año próximo. Y yo moriré. Borges probablemente sobrevivirá para asombrar a Buenos Aires algunos años más y desaparecer poco después, como otros mitos a mi respecto. Y no resisto la tentación de dar la última palabra de esta historia a Cuervo, consultado acerca de la posibilidad de reabrir el caso si, por ejemplo, apareciera una confesión por escrito, incluso novelada, dijo el Cuervo, nunca más. Un abrazo, Jorge. Postscriptum. Es gran bondad suya atribuirme al fin de mi vida energía e interés suficiente para escribir esta carta, por no hablar de un tratado final de los espejos, y mi único relato publicado en el Misterio Magazine apareció en 1948, cuando, a no ser que fuera un prodigio de precocidad, usted no podía haberlo traducido. Incluso las historias más fantásticas, querido, requieren un mínimo de verosimilitud. Entonces, de esta manera termina la novela con estas últimas palabras de Borges, que incluso se coloca, ¿no?, dentro de la narrativa en tercera persona. Dice algún momento se colocan, ¿no?, Borges y yo, entonces hace toda la referencia a su cuento. Entonces hay varios elementos acá que se puede pensar en estas relaciones. Entonces, si uno mira la obra de una manera general, ¿no?, y observando estos elementos, se puede pensar en este artificio, ¿no?, de la primera persona, en este formato de cartas de uno para otro, que construye entonces de narradores, Bockstein y Borges, que charlan a partir de estas narrativas. Pensando entonces en la obra, Veríssimo, como su papel de autor, escritor, está ahí entonces se apropiando tanto de la obra de Borges y de Poe como de otro elemento que cita y que también se apropia y hace este proceso de postproducción cuando crea algo completamente nuevo y rellenado de elementos que remiten, ¿no?, a estos autores. Hay otro elemento también relacionado a la autoría, que es la figura del traductor, que es interesante que este narrador sea un traductor y que sea un traductor infiel, ¿no? Entonces también la cuestión del testigo todo el tiempo, ¿no?, ha colocado informaciones que después no se confirman y esto provoca una serie de confusiones, ¿no?, dentro de la investigación. Y el propio autor, entonces, Borges, autor ficcionalizado y reescrito por Veríssimo, por Bockstein, lector destinatario de esta carta y también creador de esta cola. Entonces, hay varias funciones ahí transitando y se mezclando en esta narrativa, por eso que me parece que el tema de la autoría aquí es bastante interesante para observar estas conexiones y estas formas y funciones que la autoría puede asumir dentro de una narrativa. Entonces podemos pensar entonces que Veríssimo, ¿no?, sin detener el sentido del texto ni de la solución del enigma. Entonces Veríssimo, si uno va a pensar, y también los narradores, ¿no?, los dos narradores de la novela,
Se puede pensar entonces un lector detective, que es el lector que va a intentar solucionar la cuestión a partir de estas varias versiones que son presentadas por estos narradores. Entonces el autor asesina la autoridad del sentido único y pasa a reinar en un vasto mundo de las apropiaciones. Entonces hay varias opciones, ¿no?, para el lector investigar. El concepto entonces de autoría se amplía, siendo ejercido también por otras voces narrativas en la construcción textual, que busca desautorizar la figura autoral y cuestionar el modelo clásico de posesión de la autoridad que estábamos discutiendo en el último encuentro, ¿no? Entonces, de esta manera, Veríssimo pone estos dos narradores con sus propias voces para presentar versiones distintas de los acontecimientos, y acaba poniendo también de esta manera el lector en el juego de los sentidos para elegir, ¿no?, en cuál de ellos va a creer lo que va cómo va a interpretar los acontecimientos. Entonces, los dos narradores alternan las funciones de autor y lector en la composición de la novela, noción reforzada por el hecho de que el personaje Wolkenstein pone en debate la recreación también a través del papel de traductor en el acto de la escritura. Cuando lector y autor entonces comparten el mismo espacio en el acto de producción, el concepto de originalidad pierde sentido y las conexiones, las citas, las intertextualidades introducen el concepto de una autoría en red, origen nulo, tejido de citas, creación en proceso. Independientemente de la función narrativa que ejerza en el texto, la autoría es practicada por aquel que manipula el lenguaje, y de ese poder que le otorga la escritura, ya no la creación propiamente dicha, ¿no?, como ya habíamos también discutido, reasume un papel en el juego de los sentidos. Entonces, de esta manera, ¿no?, aquella muerte de Barthes, en verdad, hay un renacimiento ahí con otros sentidos y otros papeles para estos autores dentro de las narrativas. Entonces tenemos narradores no confiables y tenemos una biblioteca vasta para percorrer, ¿no? Entonces hay como un proceso de apropiación de todo este material. Hay también una forma de reescrita del relato policial. Sabemos, ¿no?, que el relato policial presenta un determinado formato y que Poe primeramente le inaugura otros elementos dentro del género y acaba por formar parte esta novela de enigma, ¿no?, que tiene características diferentes de otros tipos de relato policial. Y después Borges sigue esta misma línea, entonces también dentro del género, ¿no?, nosotros tenemos esta recreación también del género policial. Los intertextos, como ya hablé, ¿no?, hay algunos cuentos de Poe que están ahí indicados claramente y otros que no son indicados claramente, pero aparecen citaciones en nombres, indicaciones, ¿no?, por ejemplo, del cuervo, de nombres, de algunos elementos dentro de la narrativa. Y también de Borges, ¿no?, la biblioteca de Babel, obviamente, más claramente, y también Borges y yo y otros cuentos donde estos temas están discutidos dentro de la obra de Borges. Entonces el acto de leer y traducir, se puede decir que está entonces ahí la función autoral dentro de esta narrativa. Entonces me parece interesante pensar que esta autoridad se pierde y se acaba por formar otro tipo de proceso creativo que para Bourdieu sería un proceso productivo de producir algo a partir de cosas ya hechas, ¿no?, ya disponibles, intentando no solamente hacer una referencia directa, sino más hacer una recreación de este proceso, de estas imágenes, de estos elementos
dentro de un nuevo contexto, de una nueva trama y de un estilo propio, ¿no? Porque, mire, encontramos claramente un elemento borgiano dentro de esta novela, pero también está ahí una marca muy fuerte del propio Veríssimo. Entonces, hay como una mezcla muy um, eh, ¿cómo decir?, equilibrada entre una identidad autoral también de Veríssimo presente en la narrativa con sus elementos apropiados. Podemos pensar entonces en esta biblioteca como un lugar, como afirma el personaje Borges, que debe contener las soluciones. El traductor la describe como un lugar mágico. Pero ahora yo estaba dentro de la biblioteca de Jorge Luis Borges, había llegado al centro del laberinto y el monstruo me ofreció té, mate, jerez. Yo estaba rodeado por mi libro, bajo sus grabados de Pinaresi, bebiendo su té seguramente inglés y usted me oía, y esta vez no era un sueño. Entonces hay una parte de la obra en que se describe este lugar mágico, este lugar de donde un laberinto infinito, donde hay todos los elementos y también una contraposición a este monstruo, ¿no? Que es de la mitología, ¿no? Dentro del laberinto, donde en este caso es Borges. En este momento, el universo de la investigación se desplaza del hotel de Buenos Aires para habitar la biblioteca de Borges, lo que transforma el mundo real en ficción y la investigación en una forma de reescritura. Entonces, hay toda una relación entre esos términos, ¿no? Y entonces podemos pensar que la investigación, esto de crear versiones, ¿no? Para lo que pasó, los acontecimientos, una forma de reescritura de la vida. Otra metáfora entonces que se observa en esta obra es la que apunta para el detective como el lector, ¿no? El lector como el detective de la narrativa. Entonces, en Borges, los detectives se caracterizan por utilizar como único instrumento la lógica y las asociaciones intratextuales. Siguiendo la misma línea, en la novela de Veríssimo hay un grupo de investigación compuesta por el policía, ¿no? Llamado Cuervo, por Borges y por el principal testigo, que es este traductor, que utilizan la biblioteca de Borges como instrumento de investigación. Cuervo y Borges son personajes provenientes de otros textos ficcionales, a partir de la lectura de Boockstein y de Veríssimo. El traductor orquestra y conduce la investigación, ya que es testigo ocular. Sin embargo, como manipulador del lenguaje y constructor de versiones y traducciones, no se presenta como una figura confiable. Cuervo es un policía que en mayor parte de las narrativas es neutralizado por los otros integrantes del grupo. Entonces, esta es la situación ahí del grupo de investigación. Entonces, entre narradores y otros seres literarios, ¿quién representa la figura del detective? Es justamente de los lectores, es que tendrán que hacer este papel de tomar una posición, investigar. Entonces el lector debe, entre las versiones presentadas, ¿no?, de estos dos narradores, sacar sus propias conclusiones y buscar su propia solución al enigma, ¿no? Nosotros, lectores del ámbito de lo real, ingresamos en el texto y somos invitados a desentrañar no solo el crimen, sino también las estrategias de la narración. Lectores y detectives se aproximan, pues ambos, en distintos niveles, se funden en el campo de las interpretaciones. Se tiene, por lo tanto, una estructura de espejismo infinito en el que el lector lee una historia que cuenta la historia de un asesinato, que es leída por un lector, que lee una historia que cuenta un asesinato, que es leída por un lector infinitamente. Entonces tenemos esta composición abismal, ¿no?
Entonces, para concluir esta presentación y poder que comentemos algo y discutimos, Luis Fernando, entonces, yo puedo decir que se apropia entonces de la temática, de la estructura laberíntica borgiana y escribe una narrativa en la que los detectives son literatos, el asesino es el traductor y el espacio de la investigación es la biblioteca de Borges. En ambos casos, la herencia de la narrativa de enigma de Borges está presente en la composición de la narrativa contemporánea, que presenta estructuras y composición lógica sobre las bases de la intertextualidad y de la metaficcionalidad, lo que da como resultado sucesivas escrituras del género borgiano. Como ya vimos, no este es un proceso continuo y infinito. Sin embargo, la obra no se presenta en la forma de una narrativa policial clásica, así como los cuentos de Borges también tampoco lo son. Son en realidad falsificaciones también de este género, ¿no? Recreaciones. Entonces, todos son recreaciones. Entonces, estamos hablando ahí de una creación que se traslada, ¿no? Para edición, traducción, lectura. Entonces, todos estos términos, ¿no? Que se puede pensar como una otra forma, ¿no? De postproducción, de relacionarse con el campo, con la biblioteca, con todos los textos que existen, con la metáfora, con las imágenes, en fin. A través de estos juegos metaficcionales, la obra perpetúa a Borges como un nombre de autor, pues su presencia nominada como lector y creador es subrayada, así como sus textos Borges, que lo hacen actuar en el texto ajeno mediante metáforas e imágenes que lo identifican. Entonces, esta palabra textos Borges no fue un término que yo utilicé en mi tesis, no, para justamente conjugar esta idea de que hay elementos textuales, imágenes y tal, que son relacionadas a sus textos, y también elementos que están relacionados a su nombre de autor. Entonces, esta junción entre textos de Borges y el nombre Borges, entonces textos Borges. De esta manera, el pasado se vuelve presente y el muerto regresa a la trama textual. Entonces, estamos ahí con Borges más vivo que nunca dentro de la literatura hispanoamericana, latinoamericana y mundial. Entonces, yo voy a parar de compartir para que me digan si se comprendieron algo, si quieren preguntarme cómo les pareció. Hola, hola, no sé si alguno tenga alguna pregunta o algún comentario en este momento, o alguna solicitud, digamos, que teórica podría ser también. Y lo digo porque quisiera, en primer lugar, pues mientras todos asuman un poquitico el valor de tomar el micrófono y hacerte alguna pregunta, que nos hablaras un poquitico más de este concepto que llamaste concepto de autoría en red, ¿sí? Para que nos explicaras un poquitico cómo lo piensas, cómo lo planeas, cómo lo entiendes, autoría en red. Entonces, me parece que se puede pensar estas relaciones, ¿no? Con estos, como en diferentes momentos, estos autores están presentes en la narrativa y esto se va estableciendo una red, ¿no? Una red entre autores, lectores, principalmente en esta mezcla entre la función de autor y lector. Entonces, esto acaba por formar una gran red, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta narrativa, en esta novela, tenemos por lo menos, si uno va a pensar, por lo menos 3 autores involucrados en esta historia, sí, en la función autoral, ¿no? Claro, autor, tenemos verísimo, ¿no? Pero en la función autoral está verísimo que dialoga con todos estos otros, circula en esta biblioteca, conoce estos textos todos y va a estar ahí creando todo esto.
él da la voz a los dos narradores, estos narradores que también asumen la función autoral porque crean cosas, escriben para otro, escriben la carta, escriben la novela, y el otro que escribe la parte final de la novela. Entonces, todo es de alguna manera, asumen funciones autorales dentro de la narrativa. Entonces, esto acaba por formar una red porque no está centralizada en una figura única en este sentido. Ok. Me lleva a pensar un poco, pero más directamente, porque está expresado directamente como autores, en un poco el concepto básico de polifonía de Bakhtin, y es como siempre se afirma que entre los textos hay muchas voces, pero es que en esta novela las voces están, participan, tienen nombre, no es como ese concepto un poco más abstracto, ¿no? Sí. Entonces, también me causa curiosidad porque también fue como una de las bases teóricas de la sección anterior. Sí, sí, exactamente, porque el Bakhtin está ahí como la base teórica, porque el primer que va a hablar sobre esto, pero está llevando la cuestión para el campo textual, ¿no? De discurso y tal. Y a partir de ahí, claro que eso se desdobla en otras teorías, en otros autores, como Barthes, como Agamben y otros, Bourdieu y tal. Sí, pero me parece sí que el dialogismo es una forma interesante de pensar, ¿no? Sí, El inicio, pensar esta estructura inicial. sí, ok. Antes de que vuelva a hacer otra pregunta, no sé si alguien en este momento ya tiene como planteada alguna pregunta, algún comentario de la obra, de lo que acaba de plantear Tatiana. Diana. Hola, eh, a mí me gustó bastante la novela, la disfruté mucho. Al principio tenía un poco como ¿cómo se llama esto? Como de, uy, Dios mío, ¿será que esto saldrá bien? Cuando mencionan a Borges en una novela, puede salir muy bien o puede salir terriblemente mal, eh, pero no la disfruté bastante. Y yo lo que vi, o sea, como una relación que pude hacer un poco es como lo que hace Dante, porque él también se acompaña de Virgilio, que es como su obsesión y bueno, su hilo. Entonces aquí también, si bien Verísimo pues no se hace llamar ahí en el libro como Verísimo, sino con otro nombre, igual tiene sus rasgos de que nace en Porto Alegre, que es traductor y demás. Entonces también ese diálogo ahí y bueno, que en la Divina Comedia también toma muchas cosas como del contexto real, y aquí también hay muchas cositas que pues han pasado pues, en la realidad, ¿no? En nuestra realidad, no en esta ficción. Entonces, vi eso. También vi pues lo que tú mencionabas, Tatiana, como de la hermenéutica, como esta interpretación de los símbolos, que de hecho pues también ahí el mismo Borges ficcionado pues lo dice, como que un cabello en un jabón puede ser nada, pero un cabello ya con una forma de cruz perfecta, entonces sí es un mensaje que hay que decodificar o bueno, interpretar. Entonces, que es lo mismo que uno está haciendo como lector con el texto todo el tiempo, ¿no? Como buscando todas estas interpretaciones. Entonces, nada, la disfruté mucho. Gracias, Diana. Creo que es interesante esto. Hay otras referencias, como hablaste, ¿no? Yo solamente elegí algunas rápidamente porque me parece que también no hace falta decirlo todo, pero es interesante que haya también otras lecturas sobre estos otros elementos y cómo que cada uno va colectando a partir de su biblioteca. Entonces, nosotros también tenemos que percorrer nuestra biblioteca para conseguir también estar ahí, hacer esta lectura y asumir este papel de detective. Entonces, hay toda una mezcla, ¿no? Con el universo textual y extratextual, cuando nosotros también nos colocamos en la posición de lector y que también de alguna manera estamos partícipes de esta investigación, vamos a decir así, ¿no? De intentar encontrar el asesino y tal. Y, en fin, el asesino me parece que es justamente eh, esta, esta eh, no, la infidelidad, ¿no? Del narrador, de los narradores. Entonces, este es efectivamente el asesino de la narrativa, ¿no?
que no permite que lleguemos a un lugar, porque siempre hay una trampa, y esa trampa es textual, o relaciones. Bueno, él dice en un momento, siempre indicaba el cuento de Poe, del Caravaggio, pero en verdad lo que da más indicio de lo que ha pasado del otro, en fin, hay siempre. Entonces lo que pasa es que el Bookstain, ¿no? Él coloca pistas equivocadas todo el tiempo para que el lector se pierda, ¿no? El lector y, claro, el investigador, el cuervo. Entonces hay todo este juego, ¿no?, entre estas dimensiones del texto, intertextual y extratextual. Entonces esto me parece muy interesante, y además parece sí que va a ser una cosa muy aburrida, y porque los cuentos de Borges, ¿no?, vamos a ser sinceros, no son pesados, ¿no?, difíciles, con montones de referencias. Y la obra de Veríssimo es muy divertida, irónica, y me encanta mucho. Bueno, y lo otro es que nosotros estamos leyendo una traducción, ¿no? Entonces también no sé, hay qué cosas se estén perdiendo ya de por sí del original, o qué cosas estén ya falsas, por así decirlo, ¿no? Sí, los traductores siempre son infieles. Estás todo el tiempo, la narrativa dice esto, ¿no?, que el traductor es infiel, que y tal. Voy a quedarme con la tarea de aprender portugués. Qué bueno. Pero hay otro libro del español, puede conseguirlo y disfrutarlo, otras narrativas. Yo voy a colocar el link aquí que está para... Entonces no sé si consiguen ahora percibir mejor, ¿no?, esta relación de la parte teórica, ¿no?, cómo que esta autoría se puede observar de diferente manera dentro de los textos, cómo que esta postproducción se puede relacionar elementos distintos, obras distintas, sin exactamente hacer una relación directa de cita, de algo así, pero algo más libre, y una recreación más libre, como una traducción creativa, como dice, colocando colas en los textos. Sí se percibe, pues por lo menos yo lo percibí, creo que también a partir de las participaciones, por ejemplo, Diana en este momento, creo que se evidencia, y estuve pensando bastante en este concepto de postproducción, y por ejemplo, pues en la cola, pues un poco esta parte final en que Borges dice que ya ha publicado parte un poco de ese relato en el Misterio Magazine en 1948. Entonces, que es como tomar un texto y darle un nuevo sentido en otro nuevo texto, ¿no? Y un poco me causó mucha curiosidad en la novela este narrador no confiable, Tatiana. Me causó mucha curiosidad. Hace algunos años escribí un artículo sobre eso, desde una novela de Forma de Oxford, una novela de comienzos del siglo XX, que era un narrador no confiable que tenía dos partes de la novela. La primera era su versión y la segunda era la versión real de la historia, ¿no? Entonces, cuando uno leía la segunda parte, se daba cuenta que todo lo que había leído una novela siempre extensa eran puras mentiras y eran engaños, y en ningún momento nos dijo la verdad. Pero es genial porque uno va, como lector, dándose cuenta que fácilmente asume posiciones de credibilidad frente a un texto. Entonces dice, esto pasó, esto sucedió, pero después llegan los narradores particulares que van contando su propia historia
y lo aterrizan a uno a la realidad de la historia, de la trama. Entonces me causó curiosidad el narrador no confiable, pero es porque quisiera preguntarte si de pronto, en este caso la novela en Brasil tiene un poco más de libertad en ese sentido, de no ser tan tradicional en narrador, de no ser como tan tradicional en las voces que le cuentan a uno la historia, y se arriesgan un poco a jugar todavía con estos elementos. Esta novela es bien interesante porque a uno le permite pensar en el lector, en el narrador, en la función del traductor, ¿sí? En la influencia directa del lector para también entender qué es lo que está pasando y también ayudar a entender estos criptogramas. Entonces, me pareció muy buena novela en ese sentido, ¿sí? Y fue como el descubrimiento de todo lo que se puede hacer con la literatura. Pero bueno, retomo, mi pregunta es un poco sobre el narrador confiable en la literatura, en la novela, en Brasil. Creo, no sé, no sabería compararlo con otros lugares, pero desde Machado de Assis se discute esto del narrador no confiable. Entonces, me parece que sí se explota bastante esta estructura. Hay varias novelas que, que hay este elemento un poco para jugar con el lector y para mostrarle la fragilidad, ¿no? Pero no sé, no conozco esta obra que está hablando, pero tal vez tampoco la segunda sea una verdad, ¿no? Entonces, Sí, entonces, de verdad son varias versiones, no creo que haya una verdad, sino varias versiones de las cosas. Entonces, cuando el lector entra en el juego de la creación, ¿no? de la literatura, de la ficción, mismo que sea una obra compacto biográfico, compacto de verdad, compacto realítico, tendremos que tener en cuenta que el lenguaje es siempre una creación y que la representación del sujeto es siempre una performance. Esta parte así que me parece que ahí entra un poco esta perspectiva que es una teoría más postmoderna, ¿no? De esta cosa líquida y que las categorías todas se disuelven, ¿no? Por ejemplo, el narrador, el autor, el lector, el propio texto, la obra en sí, ¿no? Entonces, no sé, yo desconfiaría incluso de esta segunda parte, si es verdad o no. sí, okay. Después de esta, cuando yo entré en este tema, ¿no? En la parte de la tesis, también me ha interesado esta cuestión de la autoficción, esta parte de la biografía. O incluso hoy estaba hablando con los alumnos en clase sobre la cuestión de la autoficción y de las biografías y de cómo eh, nosotros tenemos esta necesidad, ¿no? de algunos referentes que en verdad no existen, ¿no? Entonces, el autor muere dentro de esta perspectiva de que determina o tiene el sentido creativo de la obra y todo esto, pero el propio Barthes después va a decir que este autor va a renacer porque hay toda un interés, ¿no? Por esta figura que escribe, que habla. Entonces, y nuestro tiempo, me parece que cada vez más quiere saber de historias personales, ¿no? Quieres, porque exactamente no cree más en el discurso de la historia oficial y ni tampoco del discurso del periodismo y tal, ¿no? Todo está muy cuestionable. Entonces, quieren oír de alguien en la historia, la situación. Entonces, las redes sociales es un indicio de esto, ¿no? Que buscamos la vida, los detalles, las historias de las personas y lo más ficcional de todo es la propia redes sociales, ¿no? Que divulgamos y compartimos solamente parte, una performance de nuestra persona, ¿no? Sea persona profesional, sea persona
la persona mismo, no familiar, en fin, cualquier cosa. Entonces, me parece que hay un momento en estas décadas ahí del siglo pasado donde esta cuestión toma este rumbo, ¿no? Pero después vuelve con fuerza la figura autoral, pero ahora con estos juegos, siempre con esta percepción de que se trata de una performance, de un juego textual, de una recreación, de una forma, de una versión. Entonces, cuando buscamos de una biografía y un texto que de alguna manera tiene un mensaje, no voy a decirle la verdad, sabemos que es la verdad de esta persona, no es la verdad como verdad, porque no hay más la verdad. Entonces, no sé, a mí me encantan estas desconstrucciones de estas seguridades y causa un poco de vamos a decir así, de inseguridad, de un poco de como una vertigem, ¿no? Una cosa así, pero cuando es una obra así como de verísimo, es divertido. Sí, Entra la ironía entre estos dos elementos. No sé, a mí me sí. encanta. A propósito del autor, mi última pregunta tiene que ver precisamente con algo que mostraste que también me causó curiosidad, y es que es un autor que ha publicado bastante, ¿sí? Bastante. Se debe también a que tiene bastante reconocimiento, es un autor bastante conocido, bastante leído en Brasil. Sí, sí. No, Brasil, es que bueno, Brasil es una cosa complicada porque es muy grande. Entonces, algunas cosas circulan en algunos lugares y en otros no tanto. Seguramente en el sur de Brasil sí, porque hay algunos elementos de su estética, algunos temas que es muy propio del sur de Brasil. Su crónica es muy conocida en todo el Brasil a partir de los periódicos. Sus obras, principalmente aquella que fue televisionada también. Hay otros que tratan de cuestiones más locales. Entonces, por ejemplo, esta editorial que se ha publicado, este libro, si yo no me engano, deixa eu ver, es de Porto Alegre. Es Compañía de Letras, que es una editorial nacional. Hay otros libros que son, pero sí, me parece así que en Rio Grande do Sul es una persona muy conocida, muy popular. Es muy simple, es una persona muy simple que estaba en todas las ferias del libro, que estaba siempre por ahí. Era una se buscan entrevistas y otras cosas, hay pocas porque era una persona muy, muy, muy tímida. Es interesante cómo que una persona tan tímida que no consigue mirarte en los ojos, consigue ser tan irónico y observador y todo esto, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, porque en la época que yo era alumna, hace tiempo, hice una investigación, pero con el texto de su padre, porque su padre también era escritor. Y mi profesora que estaba ahí trabajando conmigo en este momento era amiga personal de la familia, incluso ha quedado con algunos archivos, algunas cosas. Entonces, visitado su casa y todo, y era una persona muy, muy tímida. Entonces, bastante conocido, sí, publicado bastante. Nacionalmente hay algunas obras que son bastante conocidas y otras no tanto, y principalmente como cronista. Es conocido como cronista en Brasil. Como novelista ya hay un grupo más específico.
Entonces, por ejemplo, su padre, ¿no? Érico Veríssimo, ha escrito grandes novelas regionales, como O Tempo y el Vento, por ejemplo. Puede buscar ahí adaptación para las series televisivas y todo. Entonces va a mostrar la formación del Rio Grande do Sul, toda la parte del gaucho, tal. Y hay otras también, otras novelas, incluso no sé si era, no era una novela corta, que también presentaba esto de personajes que tendrían la conciencia que eran personajes y que al final no querían el final de la historia que le encargaba el autor, como Unamuno, ¿no? Como la obra Niebla de Unamuno de España. Entonces había ya estas cosas así. Entonces, creo que sí, se puede decir que es bastante conocido y que estos juegos con narradores y tal, se puede encontrar otras novelas interesantes en Brasil que presenten estos elementos. Ok. Tatiana, muchas gracias. No sé si alguien tenga el comentario final, ya para terminar la sesión. ¿No? Les agradezco mucho haberse conectado, participado en las dos sesiones, pero agradezco principalmente a Tatiana por el tiempo, la dedicación que se tomó también para llevarnos y presentarnos este tema. De verdad agradezco porque es una mirada que nosotros no tenemos un poco de ese tipo de literatura, y con los datos además que nos has dado sobre libros, sobre autores, también nos permite seguir y continuar este proceso de un poco de identificación y reconocimiento de la literatura brasileña. Entonces, Tatiana, de verdad, muchas gracias por las dos sesiones, qué chévere, qué interesante, y sobre todo, pues, un gran aprendizaje nos llevamos con las dos sesiones. Yo quiero hablar una cosita que me olvidé. Claro. Rápidamente, una información solamente, es que a los interesados, deixa eu ver aqui. Hay programas, ¿no? de CAPES, que es una agencia, ¿no? de promoción del posgrado y del grado, que, por ejemplo, ahora tenemos un programa de estudiantes, convenio de posgraduación que se llama PECG, que es como becas, ¿no? Para recibirmos estudiantes en este momento está abierto vacantes para doctorado sanduíche. ¿Qué es doctorado sanduíche? Es parte de la instancia, ¿no? del doctoramiento en Brasil. Entonces, se puede hacer de 6 a 10 meses en algún posgrado de Brasil, y esto está ahí con las inscripciones abiertas hasta el diciembre, ¿no? 30 de diciembre. Entonces, hay varias oportunidades, ¿no? De que estos intercambios que estamos aquí promoviendo, ¿no? También se puede establecer de forma presencial, ¿no? Con efectiva movilidad entre los programas. Entonces, hay también este caso, es para posgrado, hay también editoriales de este tipo para grados, ¿no? Para cursos de graduación. Entonces, solamente para apuntarles, ¿no? Que hay posibilidades de que si quieren, ¿no? Si tienen interés de hacer parte de sus investigaciones en Brasil y tal, observar este tipo de oportunidades. Entonces, no sé si conocían ya, si saben que hay estas cosas. ¿No? Dale, muchas gracias. No sé, de todos modos, mira, hagamos una cosa, si quieres, yo puedo compartirles también por lo menos información a mis estudiantes en general, no solamente los de este curso, para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Y pues si quieres, también me puedes pasar la información y la tengo en cuenta también con personas que conozco para que pronto pueden estar interesados, ¿no? Y que se informen un poco más. Sí, por esto que acá, por ejemplo, es solamente el doctorado en este momento, sanduíche, pero ya ha pasado el plazo de maestría y doctorado completo, y también hay otro edital que trata de graduación. Entonces, hay varias posibilidades de
estar ahí con movilidades entre las instituciones, y mi institución siempre abre vacante para este tipo de intercambio. Dale, Tatiana, muchísimas gracias, qué buena información. Ahora sí, a todos muchas gracias Tatiana, y estamos en contacto pues los que están conmigo en los cursos. Gracias. Un abrazo, Tatiana, muchísimas gracias de verdad. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias.